Bueno, vamos a continuar con este segundo punto del ejercicio. El segundo punto dice, calcule el costo unitario de cada llanta utilizando el sistema de costeo simple. En el primer video que vimos de este tema de ABC, vimos que el costeo simple lo que hacía era sumar la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos y lo dividía por el número de unidades y ahí me daba el costo unitario. Entonces, para calcular este costo, como nosotros tenemos dos productos, nos vamos a traer la tasa predeterminada de los costos indirectos que hallamos en el video anterior. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos esta información, que es esta que tenemos acá, pero ampliada. Tenemos unos costos indirectos aplicados de 68 millones. Esos 68 millones son costos indirectos para las dos líneas, MTB y RT. Vamos a aplicar los costos indirectos a la línea MTB y a la línea RT de acuerdo a la tasa y de acuerdo a esta información que tenemos acá en el enunciado. Acá dice, GW espera utilizar un total de 21.000 horas de mano de obra directa en la línea MTB y 6.200 horas en la línea RT. Ok, entonces eso lo vamos a distribuir así de fácil. La línea MT tiene una tasa aplicada de costos indirectos de 2.500 y esto lo multiplicamos por 21 horas. Acuérdese, me voy a volver a la diapositiva anterior, que la base de esa tasa eran la cantidad de horas de mano de obra directa, que estaban acá, 21.000 y 6.200. Entonces, 2.500 de tasa por 21.000 horas que me dijo el enunciado, esto me da 52.500.000. Esto por esto me da 52.500. La línea RT tiene la misma tasa y tiene 6.200 horas. Esas 6.200 están acá en el enunciado. Esto por esto me da 15.500.000. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es a calcular el costo unitario de cada llanta. ¿Cómo vamos a calcular ese costo unitario? Me voy a ir para acá para que podamos ver. Entonces, cálculo del costo unitario de cada llanta utilizando el sistema de costeo simple. Vamos a construir esta tablita y en esta tabla vamos a hacer ese cálculo. Entonces el enunciado nos decía que las ventas presupuestadas de GW eran 30.000 unidades y de esas 30.000 unidades el 60% correspondían a llantas de la línea MTB. Si yo le saco el 60% a 30.000 me da 18.000 unidades y el enunciado decía que la línea RT vendía el 40%. El 40% de 30.000 unidades son 12.000. Entonces en las ventas tenemos que MTB son 18.000 unidades y que de la línea RT son 12.000 unidades. Entonces vamos a llenar esta tabla. Entonces acá tenemos la línea MTB y acá vamos a tener la línea RT. En esta columna vamos a totalizar. La línea MTB la vamos a calcular con 18.000 unidades, que son estas 18.000 de acá. La línea RT la vamos a calcular con 12.000 unidades, que son estas 12.000 unidades de acá. Acá vamos a poner el total y esto lo vamos a llamar columna 1. Acá vamos a poner el costo unitario y esta columna la vamos a llamar columna 2. La columna 2 es igual a la columna 1 dividido 18.000, que es el número de unidades. Lo mismo vamos a hacer en RT. Vamos a tener una columna total, que es la columna número 3, un costo unitario,
que es la columna número 4, y la columna número 4 es la columna 3, dividido el número de unidades, que en este caso son 12.000. Y en esta columna vamos a totalizar, que es la columna 5, y la columna 5 es el dato de la columna 1, o sea, el dato de acá, más el dato de la columna 3, o sea, acá. Acá vamos a tener los materiales directos, la mano de obra directa, vamos a totalizar esos costos directos, vamos a sumar los costos indirectos aplicados y luego vamos a sacar el total de los costos. Entonces vamos a arrancar. El enunciado nos decía que en la línea MTB tenía 45 millones de costos directos. Estos 45 millones yo los divido en 18.000 y me da 2.500. Voy a traerme una calculadora. Perdón. Bueno, me llevé la imagen mía para allá para que lo podamos visualizar más fácil. Y la calculadora me la voy a poner por acá. Esta calculadora está muy grande, pero para que veamos. Entonces, habíamos dicho que los materiales directos eran 45 millones. Eso salió del enunciado del ejercicio. ¿De dónde sale esto? 45 millones dividido estas 18.000 unidades. Esto me da 2.500, que es el resultado de acá. Columna 2 es igual a la columna 1 dividido 18.000. ¿Listo? El enunciado me decía que la mano de obra directa eran 27 millones. Voy a calcular el unitario. 27 millones dividido 18.000, esto me da 1.500. Total costos directos. Sumo 45 y 27. 45 más 27. Y esto me dio estos 72 millones. Igualmente en esta columna, 2.500, 1.500. Y esto me dio 4.000. En la diapositiva anterior nos había dado que los costos indirectos aplicados de la línea MTB eran 52.500. Para hallar el unitario, esos 52.500 los voy a dividir en 18.000. 52.500 dividido 18.000, eso me da 2.917. Total costos. ¿Qué hago yo en el total costos? Sumo 72 y 52. 72 más 52.500 y esto me dio 124.500. Lo mismo hago en el costo unitario. Sumo el total de costos indirectos, que es 4.000, más los costos indirectos aplicados, que son 2.917. 4.000 más 2.917, eso me da 6.917. Acuérdese, voy a cerrar esto, que la pregunta era, me voy a venir ya para acá. La pregunta era, calcule el costo unitario de cada llanta utilizando el sistema de costeo simple. Entonces acá me dio, en la línea MTB, me dio el costo unitario de cada llanta 6.917. Lo mismo voy a hacer en la línea RT. Entonces el enunciado me decía que los materiales directos eran 38 millones para la línea RT. Voy a traer esta calculadora y la voy a poner, no, la voy a cerrar más bien. Vamos a calcular el unitario. El unitario son estos 38 millones dividido 12 millones, 12.000, perdón. Si yo hago esa división me da 3.167. Voy a la mano de obra directa. El enunciado me dijo que la mano de obra directa de la línea RT eran 16 millones. 16 millones dividido 12.000 me da 1.333. Total costos directos, sumo 38 y 16. Si yo sumo 38 y 16, eso me da 54 millones. El unitario, sumo 3.167 y 3.333. Eso me dio 4.500.
Costos indirectos aplicados. En la diapositiva anterior vimos que los costos indirectos aplicados de la línea RT eran 15.500.000. Eso lo voy a dividir en 12.000 unidades y me da 1.292. Ahora, ¿qué voy a hacer? Totalizar los costos de la línea RT. Sumo 54 más 15.500. Eso me da 69.500. Y sumo el unitario, 4.500 más 1.292. Sumo eso y me va a dar 5.792. Ese es el costo unitario de la llanta RT utilizando el sistema de costeo simple. Entonces la respuesta es, para MTB, el costo unitario 6.917. Para RT, el costo unitario 5.792. En esta columna lo que hago es totalizar. Columna 1 más columna 3. 45 más 38 da 83. 27 más 16 da 43. 72 más 54, 126. 52.500 más 15.500, 68. Y 124.500 más 69.500 da 164 millones. Entonces hemos respondido el punto 2 que dice calcule el costo unitario de cada llanta utilizando el sistema de costeo simple. En el próximo video vamos a hacer el tercer punto.